El sistema de gestión de calidad de procesos de comunicación y medición. Sus colaboradores. Que prestan telefónicas y de sintonía. Atención sistema de protección contra descargas atmosféricas, manejos eléctricos, presentación de proyectos ante empresas prestadoras de servicio. El manual de selección trabajo en empresas para la evaluación de organizaciones proveedores basada la selección implementada que se basa en la búsqueda de información, la solicitud de esta información, la evaluación y selección de proveedores, el cumplimiento de las expectativas, la selección de los más provenientes, la creación de una base de datos y esa selección de proveedores. Podemos destacar la calidad, las características técnicas, la garantía, el personal capacitado y los servicios presentados. En cuanto a condiciones económicas, la comunidad, las formas de pago, los precios de pases sin balones, el pago de impuestos y seguros, el cargo de empresa por pago y descuentos por monto. Es allí donde evaluamos y verificamos cuál de los proveedores que hemos preseleccionado es el más adecuado y le combina más. Nosotros no nos permite ir a la vanguardia compras en la historia. La finalidad de este proceso de compras externamente conforme a los requisitos
¿Qué efectos se generarían en una empresa con un proceso de calidad? Miles de empresas operan diariamente sin un sistema o programa de gestión de calidad. Si una empresa está pendiente de su situación financiera, nos preocupamos por la futura, la participación en el mercado de clientes y espera además que su producto continúe siendo viable. Pero debe tener cuidado. Las empresas que no cuentan con un programa formal de gestión de calidad no están utilizando todo el potencial y obteniendo beneficios con el sistema de gestión de calidad. A continuación, veremos algunos de los riesgos que se pueden generar en las empresas al practicar procesos de calidad. Parte de un proceso de mejora continua. Es para un producto constante, mientras que los productos tenemos que cumplir continuamente en calidad, función y uso. Un programa de mejora continua puede reducir los costos de fabricación al disminuir el producto defectuoso, aumentar la además puede mejorar la utilidad y la eficiencia en toda la organización. La fuerza laboral se desconectará y desconectará la productividad y aumentará el desgaste. Los procesos de calidad requieren que los empleados aprendan y participen en el proceso de desarrollo y fabricación de producción de forma continua. Sin la participación, los trabajadores llegarán a sociedades organizadas o reguladas, sin incentivos de participación. La moral se verá afectada, la productividad disminuirá y los empleados orientados se abandonarán el negocio en busca de un trabajo más satisfactorio. Parte del programa de satisfacción del cliente. Este riesgo llevará a los clientes a buscar productos similares de otras compañías que respondan a sus necesidades. Una empresa que no está comprometida con la satisfacción de los clientes responderá rápidamente ante sus competidores que se responden a las demandas de los consumidores. Parte de un sistema de control y gestión de documentos. Esto evitará que una empresa mejore lo que hace, porque no tiene un punto de partida formado. La gestión de calidad establece los requisitos para el desarrollo, la aprobación y la revisión periódica de los procedimientos que rigen las actividades de una empresa. Sin dichos documentos, la fuerza laboral se debe operar como lo considere conveniente, sin responsabilidad y sin un método reconocido de fabricación o control del producto. Finalmente, no tener un sistema de gestión de calidad formalizado puede evitar que una empresa obtenga contratos o haga negocios con organizaciones de primer nivel. Los sistemas de gestión de calidad requieren que los proveedores de una empresa tengan un sistema formal de gestión de calidad propio. Un programa de gestión de calidad bien edificado está enfocado en el cliente y requiere
visualización.